Ayer hicimos el algoritmo del seno de un ángulo y lo que sigue es incorporarlo a nuestra calculadora. ¿Qué vamos a hacer primero? Ponerlo en la librería Mate. Acuérdense que los algoritmos que hacemos nosotros, aquí está el algoritmo, cuando ya los pasamos a la calculadora, pues no lo hacemos directamente en una opción de la calculadora, sino que los incorporamos como función dentro de la librería Mate. Entonces, el algoritmo en sí, lo convertimos a una función. Aquí estamos utilizando dos funciones que son factorial y potencia, pero esas ya no tenemos que escribirlas puesto que ya las tenemos. Aquí lo tuvimos que hacer porque no las habíamos escrito en PCI. Bueno, entonces voy a recuperar el ejercicio. Aquí está la calculadora. Me voy a ir a la librería Mate primero. ¿Qué funciones tenemos en la librería Mate? Pues ya son varias. A ver, ya son varias por ahí. Es que aquí. Bueno, vamos a agregar la función seno. Insisto, lo que es la función factorial y la función potencia, esas ya las tenemos. Nada más las vamos a usar. Es que empezamos a definir desde aquí. Public static va a regresar un valor de tipo doble y le vamos a poner como nombre a la función sen, así de seno. ¿Qué va a recibir como parámetro? Acuérdense que el dato de entrada del algoritmo se convierte en el parámetro de entrada de la función. Entonces sería aquí doble ángulo. Luego ya empezamos a definir lo demás. Sería entero la P, el signo y la I, que es el contador del ciclo, lo voy a declarar dentro del ciclo. Entonces, así lo voy a dejar. Vamos a definir ahora los dobles. ¿Por qué ángulo ya no lo voy a declarar? Porque ya está como parámetro. Entonces sería suma y luego es término y X, ¿verdad? Suma, término. Aquí ya no, sí, bueno, nos podemos acordar qué es lo que hicimos en el algoritmo, pero realmente estamos nada más haciendo una traducción. Ya no nos vamos a detener tanto en explicar por qué se está haciendo eso. Bueno, empezamos aquí primero tomando el ángulo, y acuérdense que el ángulo al usuario se lo pedimos en grados, como lo usamos en la calculadora. Pero la serie de Taylor, que es la que utilizamos para calcular el seno, pues dice que el ángulo se lo tenemos que dar en radianes. Entonces, por esa razón, vamos a lo que dice aquí. Primero, la X va a ser igual a ¿qué? A pi, para que sea más exacto, ¿no? O le podemos poner 3.14 por el ángulo que llegó como parámetro. El dato de entrada acá se convierte en parámetro, por eso no se pide, se toma del parámetro en 380. Así, ¿verdad? Y luego ya empezamos a inicializar las variables. Dice que la P empieza en 1, luego la suma empieza en 0 y el signo también empieza en 1. La P se va a ir incrementando de 2 en 2. Es un contador que se incrementa de 2 en 2. Va a valer 1 y luego 3 y luego 5. Suma, va a ir acumulando los términos. El término se puede sumar y restar. Y precisamente para ese efecto de que sume o reste, estamos utilizando signo. Signo es un acumulador de multiplicaciones, pero nada más por menos 1. La idea con signo es que valga 1 menos 1, 1 menos 1, para que al multiplicarlo por el término, entonces dé el efecto de que lo sume o lo reste, como dice la serie. La serie dice aquí que un término se suma, el siguiente se resta, el siguiente se suma, el siguiente se resta. Bueno, entonces vamos a empezar nuestro ciclo. Ahí le dijimos que hasta 15, bueno, yo expliqué por qué 15, es un valor intermedio. Si lo excedemos o si le ponemos un valor muy grande, se supone que va a ser más exacto, pero también corremos el riesgo de que el factorial luego ya no nos calcule, porque pues el factorial nada más llegamos en caso de Java hasta 170 factorial. Bueno, entonces aquí le vamos a hacer un ciclo for. La variable i no la he declarado, la voy a declarar aquí mismo. Desde 1
¿Hasta dónde va a llegar la I? Hasta 15. Dijimos que hasta 15, podría ser hasta 20, o 25, no sé. Y luego, si queremos más precisión, ¿no? Como son varias instrucciones las que tiene el ciclo, debemos incluir unas llaves, un bloque. Y lo primero que vamos a calcular es el término. El término dice que es la potencia de x a la p entre el factorial de ¿quién? De p. Estas dos funciones ya las tenemos en mate. Y no le tenemos que poner mate punto porque estamos dentro de mate. Eso lo hacemos cuando estamos fuera. Mate es una librería que debemos incluir en nuestro proyecto, pero si no estamos dentro de ese archivo, estamos en otro archivo del proyecto, tenemos que accederlo a través de mate punto. Bueno, entonces aquí diríamos que el término, ¿cómo se va a calcular? La potencia, vamos a usar nuestras propias funciones, de x elevada a la ¿qué? A la p, entre el factorial de p. También esta función la tomamos de nuestra propia librería. Y ese es el puro término sin considerar el signo. A la variable suma le vamos a acumular ese término multiplicado por signo para que si es positivo lo sume, si es negativo el signo lo reste. Entonces aquí sería suma es igual a suma más el término, aquí ya de todos modos lo dice por el signo. Aquí por la prioridad de los operadores, primero va a ser la multiplicación, el término lo va a multiplicar por 1 o por menos 1, lo va a sumar o restar y luego ya lo va a agregar a suma. Bueno, esto dijimos que lo podemos reducir si lo ponemos de esta manera. A ver, lo pondríamos suma más igual, nos ahorramos una vez el nombre de la variable, más igual, término por signo. Es equivalente, por eso lo comento el otro para no hacerlo dos veces. ¿Y ahí se le puede poner más pi? ¿Más qué? Más pi. ¿Más pi? Más. Ah, no, ¿verdad? Yo dije que no, es una regla que estoy rompiendo yo mismo. Cierto, pues yo, pues caray, se tiró el café, o no sé qué se tiró. Ah, mira, aquí vea. A ver, aquí hay un trapito, a ver si te ayuda. Bueno, sí, efectivamente, yo lo puse ahí, dije, a ver, ¿quién protesta? Y hasta ahorita no había protestado nadie. Bueno, ya se habían dado cuenta, pero dije, no, es que lo puso el profe, pero bueno, yo mismo dije que no lo íbamos a usar. A ver, para evitarnos el uso de matpi, podríamos ponerle 3.141592, o sea, el valor de pi hasta ciertos decimales. Pero pi, si ustedes se fijan, mat tiene muchas funciones, pero tiene pocas constantes. ¿Cuántas constantes tiene pi? Perdón, mat. Tiene pi, la e que vale 2.71 y algo, y tau, que es como el doble de pi, ¿no? Algo así. Se incorporó en recientes versiones del JDK. Entonces vean cómo las constantes tienen ciertas características que se las damos nosotros, bueno, el lenguaje mismo, no es obligatorio, pero las constantes en Java, y ya lo vimos en el juego de piedra, papel, tijera, ahí declaramos 3 constantes, dijimos que el estándar de Java es que el nombre de las constantes sea con puras mayúsculas, y aquí lo estamos viendo, bueno, en la E no se nota, pero en pi ya se empieza a notar y en tau, pues ya más. Son puras mayúsculas. Pi no es una función. Las funciones, todas son con minúsculas, los nombres de las funciones son con puras minúsculas. Si hay más de una palabra, empieza cada palabra con mayúscula y todas tienen paréntesis porque son funciones. Entonces, ahorita nosotros, si queremos agregar pi, podría ser como una función, pero sería extraño porque pues me va a regresar un valor constante. Entonces, vamos a agregarlo a nuestra librería mate, pero para que se trabaje como una constante, como lo que es. Ok, entonces, eso ahí lo dejamos por mientras. Lo voy a declarar hasta el principio. Generalmente las constantes se declaran hasta el principio. Aquí. No es una función, es una constante. Public, static. ¿Cómo se define que un identificador va a ser una constante? Bueno, ahorita me dicen. Va a ser doble, se va a llamar pi como en la librería mat-h. ¿Y cuánto vale? 3.141592.6, no sé, ahí voy bien hasta ahí.
¿Qué sigue de ahí? Que sean unos 8, ¿no? 14, 15, 92, 6. Alguien que me diga el valor de pi. ¿Qué sigue ahí? Lo estamos calculando, dicen. 92.65. Gracias. Para que sean 8 decimales, ¿no? Bueno, miren, ¿cuál es el riesgo de dejarla así? Se supone que es una constante. Si yo me voy, por ejemplo, acá en la calculadora y en algún lado por ahí le pongo, por ejemplo, aquí yo le pongo mat.pi es igual a 7.9. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo aquí? Dice, no puede asignar un valor estático, o sea, yo tengo que tratar a pi como una constante, no puedo permitir que se modifique. Bueno, por fuera no lo puedo modificar, pero por dentro, aquí me está diciendo que no lo puede modificar. Pero si me meto a la librería y por aquí en algún lado, aquí no tiene ningún sentido ponerlo aquí, pero nada más para ver qué pasa. Si yo le pongo que pi vale 5.8, ven que aquí no hay problema. Y claro, esto es difícil que suceda, pero es un riesgo, no deja de ser un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que en alguna función yo no me dé cuenta y le cambie el valor a pi. Y entonces echo a perder todo la librería porque pues nadie va a confiar a que el valor de pi no sea una constante. Entonces tenemos que asegurarnos de que pi sea una constante. Ya empezamos por lo menos por ponerle puras mayúsculas, pero ese es de forma, no es de fondo. El hecho de que todas las funciones se empiecen con minúscula, que todas las constantes se componen con mayúsculas, pues al final de cuentas yo decido si lo sigo o no ese estándar. Debería seguirlo, sería muy bueno seguirlo, pero si lo quiero romper no pasa nada, no marque error. Bueno, pero ¿para qué, no? Entonces, ¿qué es lo que me hace falta aquí para que pi sea realmente una constante? Me falta una palabra reservada que se llama final. ¿Sí? Esta es la que me dice que el identificador pi es una constante y por lo tanto yo ya no lo voy a poder cambiar en ningún punto del código. Me estoy asegurando que ese valor nunca va a cambiar. Y pues entonces lo vamos a dejar así. Bueno, entonces aquí ya lo voy a quitar, nomás fue para ver qué sucedía. Me regreso a la librería a la función seno. Y aquí en lugar de poner mat.pi, ¿qué pondría? Mate.pi. Pero como estoy dentro de mate, entonces ¿qué pasa? Que no hay necesidad de poner mate, porque estoy dentro de mate. Si estuviera fuera, allá en la aplicación, ahí sí le tengo que poner mate.pi. Bueno, ya quedó. Ya había roto yo la regla, se dieron cuenta, y sirve de que ponemos también como una opción, pues que me muestre el valor de pi, ¿verdad? Bueno, continuamos con el código del algoritmo. Ya sumamos. ¿Qué sigue ahora? Ah, caray. ¿Quién sabe qué hice? Ahí está. Bueno. Ah, es que tengo el cursor ahí, ¿verdad? Por eso. Muy bien. Entonces, ahora lo que sigue es incrementar la P en 2. Dice, creo que lo ponemos así, como que tienen cierta relación, y luego le decimos P es igual al P anterior más 2, para que la P vaya siendo 1, 3, 5, 7. ¿Esto cómo lo podemos simplificar? P más igual 2. Lo que nos evita esta simplificación, este operador, es pues que escriba dos veces la variable, nada más la escribo una vez. Cuando la variable es muy pequeñita como P, pues como que no se nota tanto el cambio. En tanto sea más grande el nombre de la variable, pues sí nos ahorramos algo. Ok, ¿qué sigue de eso? Que el signo va a ser el anterior, ¿por cuánto? Por menos 1. Aquí en realidad no necesito el paréntesis, porque el menos tiene digamos, dos formas de que los utiliza, como resta o como signo de en este caso actuaría como signo del 1. Bueno, ¿cómo puedo simplificar esto? La simplificación se puede hacer cuando una variable depende de sí misma, ya sea en una suma, una multiplicación o una división.
Aquí signo depende de sí misma con una multiplicación. ¿Cómo sería? Signo por igual menos 1. ¿Así? Es más, hasta lo podemos poner ahí pegado, pero pues que se ve más claro así, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es que el signo se va a multiplicar por menos 1 y el resultado se va a volver a guardar en sí. Bueno, ya tenemos todo eso. Ahora, ¿qué falta? Falta mostrar el resultado. Aquí se muestra porque estamos interactuando con el usuario, pero acá vamos a interactuar con otro código, con la aplicación. La aplicación me va a decir, te mando el ángulo y tú regrésame el resultado del seno y yo sé qué hago con ese resultado, pero tú me lo tienes que regresar. Entonces le decimos return sum. En lugar de mostrarla, la vamos a regresar. Y ya tenemos nuestra función seno codificada. Así es que ya la podemos agregar a la calculadora. La calculadora vamos a agregar dos operaciones. Pi, que es la única opción que el usuario no le voy a pedir nada. Cuando diga pi, simplemente le voy a decir cuánto vale pi. Y voy a agregar la función seno. Entonces, me voy a la calculadora. Y luego aquí voy a agregar dos opciones. Bueno, ya voy a emplear esto. Voy a agregar la opción de pi y luego la opción del seno. Aquí en la 13 sería pi y en la 14 sería seno. Bueno, agregamos las opciones en el switch. En pi no vamos a pedir nada, simplemente vamos a mostrar el valor de pi. Entonces nos vamos a la última, pues la opción 13, case 13, ese va a ser pi, y no vamos a pedir ningún dato, solo lo vamos a mostrar. O sea, aquí sería system. Aquí sí tengo, si le pongo pi no me lo va a reconocer, tiene que ser a través de la librería. Entonces sería mate, punto, y aquí, así como en math, aquí aparece pi como constante, ¿verdad? Ahí está la constante pi. No es una función, es una constante. Entonces aquí le ponemos pi y ya. Muy bien, vamos a poner el 14. El 14 viene siendo el seno. El caso 14, case 14, seno. Y aquí, bueno, voy a poner el break. Vamos a pedir el ángulo. Eso es un doble, ¿verdad? Es un real. Entonces sería real 1. Tenemos las variables real 1 y real 2 para los operandos de tipo doble. Real 1 va a ser leer real, porque el ángulo puede tener decimales, y le vamos a poner como mensaje ángulo en grados. Ángulo en grados. ¿Salud? Y entonces ya ponemos el resultado. Aquí esto fue igual que la raíz, ¿va? Vamos a poner el resultado. System. Le diríamos seno y le vamos a agregar el ángulo, lo dejamos en la variable real 1. Le voy a agregar el símbolo de ángulos, un igual y más, y mandamos llamar la función seno de nuestra librería mate, mate.sen. Y ahí, bueno, me sugiere real 2, no sé por qué, es real 1. Ahora ya tenemos aquí la opción de pi y la opción de seno. Vamos a probar. Fíjense, ¿cuántas funciones realmente utilizamos cuando mandamos llamar seno? Ahorita vamos a mandar llamar la función seno, le vamos a pasar un ángulo, pero realmente el seno utiliza ¿qué otras funciones? Utiliza la potencia y el factorial, ¿verdad? Entonces, conforme vayamos avanzando en las funciones, van a ir utilizando otras funciones, pero bueno, sin romper la regla de que sean nuestras funciones. Bueno, vamos a hacer algunas pruebas.
Pi, pues ahí nada más me va a mostrar el valor de pi. Pues el periodo le hubiera puesto pi igual a esto, ¿verdad? Bueno, ahí está el valor de pi. Ahora, seno. Bueno, seno de algunos ángulos notables. El ángulo seno de 30 grados es 0.5. Está 0.4999. Si lo tenemos hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si le ponemos hasta 9 decimales, redondeado 9 decimales, ya me va a dar el 0.5. Entre más términos usemos en la fórmula, en la serie del seno, pues nos daría más exacto. El seno de 45 es 0.7071 y el seno de 60 es 0.866. Ahí están ya, o podemos, cualquier ángulo, tenemos aquí uno de prueba, ¿no? El 72.8. A ver, vamos a poner de 72.8. Dice que es 0.9552. Por aquí lo debemos tener. Ahí está 0.9552 a 4 decimales. Bueno, entonces ya tenemos la función seno, la función pi. Perdón, la constante pi. La idea ahorita es terminar el coseno y la tangente. Es más, aquí en el enunciado del día de hoy, es lo que dice, ¿no? Agregar las funciones coseno y tangente a la calculadora. Bueno, porque se suponía que íbamos a agregar seno primero y luego ya agregar. Ahora, ¿cómo vamos a agregar coseno y tangente? Así como seno tiene su propia, tiene una serie. Esta serie, acuérdense que es infinita, es una serie de Taylor. Si nosotros buscamos por acá en Google, vamos a buscar las series de la tangente, por ejemplo. Tangente, ¿verdad? A ver, vamos a ver aquí imágenes. Está un poco lento. Bueno, aquí están algunos, miren. Vamos a ver estas. A ver, chavos, que se oye ya mucha plática, sí. Aquí tenemos la serie. Uy, esta es mucha historia, ¿no? Aquí están series para logaritmo natural. Bueno, aquí está como ya un poco más resumido. Nada más que están en forma de sumatorias. No, estas no las quería ver así. Aquí está, ¿no? Aquí. De estas series, esta es la que usamos ayer. Es la que codificamos ya ahorita. Tenemos e a la x, tenemos cómo se calcula el coseno. O sea, es muy parecida a la serie del seno. Vean cómo nada más las potencias en lugar de ser nones, aquí son pares, ¿verdad? Pero es muy similar. Podríamos tomar esa función para calcular el coseno. Tenemos el logaritmo, este no es de la tangente, es de la tangente, del arco tangente, esa es del arco tangente. Bueno, nos podemos ir por ese lado, buscar las series, así como lo hicimos con el seno, buscar series para el coseno y una para la tangente. O nos podemos ir por otro lado, siempre utilizando solo nuestras propias funciones, ¿eh? Entonces, nos podemos ir por el lado de las identidades trigonométricas. ¿Alguien se acuerda de eso? Identidades trigonométricas. Cuando empezamos el curso, yo les dije que iba a ser también como una especie de repaso de cuestiones básicas de geometría, trigonometría, álgebra. A ver, ¿alguien se acuerda que es una identidad trigonométrica? ¿Qué quiere decir? A ver, chavos. Una identidad trigonométrica. ¿Qué es? ¿Han oído ese término? En matemáticas, en cálculo lo deben usar, ¿no? Dice, por ejemplo, una identidad trigonométrica muy conocida es que el seno de un ángulo es igual a ¿qué? ¿Dijiste? No, dijiste la tangente, ¿no? O el seno. Ok, bueno, les voy a poner las identidades trigonométricas súper básicas. ¿Por qué en las calculadoras normalmente viene solo seno, coseno y tangente? ¿Por qué no viene secante, cosecante, cotangente?
O sea, porque dice, si tú quieres calcular, por ejemplo, la secante de un ángulo. La secante de un ángulo es igual a 1 entre el coseno del ángulo. Entonces, si yo quiero obtener de una calculadora la secante, le presiono al coseno y luego, con el resultado que me dé, le presiono la tecla 1 sobre X y ya me da la secante. Porque es una identidad trigonométrica es una igualdad en donde lo del lado izquierdo pues corresponde a lo del lado derecho, pero que se utiliza mucho en las sustituciones para resolver problemas. Entonces, las super básicas son estas. La secante, la cosecante de un ángulo, ¿cómo se calcula? ¿Alguien se acuerda? ¿Uno entre qué? Es 1 entre seno. ¿Y la cotangente, cómo se calcula? 1 entre tangente. ¿Sí? Bueno, hay muchas identidades trigonométricas. Vamos a buscar por aquí. Me voy a ir ahora a buscar identidades trigonométricas. Hay muchísimas y se pueden seguir sacando hasta el infinito. Bueno, no sé si hasta el infinito. Ahí están las identidades trigonométricas. Vean como aquí están algunas de las que ya puse. Dice que la cotangente es 1 sobre tangente, la secante es 1 sobre... Aquí están algunas, ¿verdad? Bueno, aquí vienen otras. Vamos a tomar estas. ¿Sí los va a poner o qué va a hacer? Ahí está, ¿sí? Bueno, aquí vienen algunas de las que ya puse, son las básicas. Hay muchas. Estas son unas cuantas nada más. Y se pueden seguir generando. ¿Y para qué son las identidades? Nos ayudan mucho a resolver problemas. Por ejemplo, dice aquí que el seno del doble de un ángulo es igual a 2 veces el seno por el coseno del ángulo. Es decir, vamos a suponer que el ángulo valga 20 grados. El seno de 40, porque 2 por 20 son 40, el seno de 40 es 2 veces el seno de 20 por el coseno de 20. Es lo que quiere decir esa identidad. Y todas están plenamente ya, digamos, comprobadas, ¿no? Bueno, entonces hay una también muy conocida, que aquí la estoy viendo. ¿Cómo dice aquí que la tangente? ¿Qué dice? ¿Es igual a qué? Seno entre coseno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una identidad que dice que la tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo entre el coseno del ángulo. ¿Sí? Ahora, nosotros ya tenemos la función seno. Si tuviéramos la función coseno, la tangente simplemente sería una división. Así es que ahorita lo que tendríamos que andar buscando es si hay una forma de calcular el coseno a través del seno. Porque seno ya lo tenemos. Y el coseno lo puedo hacer con la serie que ahorita vimos, pero lo vamos a hacer por identidad trigonométrica. Bueno, entonces, a ver, de estas identidades, díganme ustedes si hay alguna que relacione solo el seno y el coseno, no otra, de un ángulo simple. De tal manera que como yo ya tengo el seno, puedo despejar el coseno. Y les voy a dar una pista, está en la primera columna. ¿No les llegan? Ahí está mejor. A ver, pero la primera, yo necesito la cosecante y la cosecante no la tengo. ¿Cuál? Sí, está aquí. Para que no busquen acá, pero está aquí. La que andamos, la que nos sirve, está aquí. A ver, tiene que traer seno y coseno, ¿sí? Seno y coseno de un ángulo simple. Esta. Dice, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Esto quiere decir, si ustedes toman un ángulo, digamos 18 grados, y sacan el seno de 18 grados, y luego el coseno de 18 grados, los dos los elevan al cuadrado y los suman, les va a dar 1. Para cualquier ángulo. Hay, la otra vez me topé un TikTok donde estaba precisamente una animación donde se comprobaba esto. Se calculaba el seno, estaba graficado. Y lo guardé, pero ya no sé dónde lo dejé. Sería bueno para que lo vieran. Donde se ve claramente que calculas el seno, lo graficas, calculas el coseno cuadrado, lo graficas, lo sumas y siempre da 1. Bueno, esta es la que nos va a servir. Seno cuadrado de un ángulo
más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual siempre a 1. Entonces, vamos a irnos para acá. Voy a hacerlo en esta parte. A ver, aquí voy a tomar esa fórmula. Dice la fórmula, seno al cuadrado, no es el ángulo al cuadrado, es el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo, eso siempre me va a dar 1. ¿Sí? Bueno, y luego me voy para acá. La idea es despejar el coseno, porque el seno ya lo conocemos, ya lo tenemos en una función. Entonces, ¿cómo despejaríamos el coseno? Sería coseno cuadrado del ángulo es igual, ¿cómo pasamos el seno cuadrado? 1 menos seno cuadrado de x. ¿Está bien eso? Nada más pasé el término seno cuadrado de x restando. La idea es despejar el coseno. A ver, ¿cómo despejo el coseno si está al cuadrado? Con raíz, ¿va? Entonces le digo, el coseno del ángulo va a ser la raíz de 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. ¿Así? Bueno, entonces esto, la que nos interesa pues es la última parte de la fórmula, ¿no? O sea, porque yo tengo el seno, lo elevo al cuadrado, a 1 le resto ese resultado, al resultado le obtengo raíz cuadrada, y ya me va a dar el coseno. Bueno, vamos a aplicar este despeje en nuestra librería mate. A ver, me voy acá a la librería. Voy a dejar por ahí a la mano. Y vamos a agregar la función coseno. Public static doble coseno. El coseno pues también me va a pedir el ángulo. Y podemos guardar el resultado en una variable, declarar la variable, guardar el resultado ahí y regresar la variable. Pero podemos hacerlo desde una sola expresión, regresarla. Vamos a regresar. ¿Cómo pongo esta expresión? La operación que afecta todo es la raíz cuadrada, ¿no? ¿Y cómo se llama nuestra función de raíz cuadrada? A ver, chavos, hay aquí los que se están riendo. ¿Cómo se llama la función de raíz cuadrada en nuestra librería? Raíz, ¿verdad? Raíz. Y luego, 1 menos ¿qué? Menos el seno, que también tenemos aquí, seno del ángulo, pero eso lo tenemos que elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Utilizamos nuestra función potencia. La potencia va a elevar el seno del ángulo al cuadrado, ¿así? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es el seno del ángulo. Primero, ángulo, le vamos a obtener seno. Con la potencia, eso lo vamos a elevar al cuadrado. Al 1 le vamos a restar esa potencia y al resultado de la resta le vamos a sacar raíz cuadrada. Entonces, cuando mandemos llamar nosotros el coseno, fíjense las funciones que estamos usando. Obviamente el coseno. Y luego, estamos usando la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada utiliza el valor absoluto. Y luego estamos usando la potencia, estamos usando seno. Seno a su vez utiliza el factorial y la potencia. Y la tangente pues está todavía más sencilla, ¿no? La tangente dijimos que era ¿qué? ¿Qué entre qué? Seno entre coseno. Esa es la tangente. Entonces esa está pues todavía más directa. Vamos a agregar nuestra función tangente que va a recibir un ángulo. Y, caray, ¿y por qué le puse así? Y entonces lo que vamos a regresar es la división del seno entre el coseno. Seno del ángulo entre el coseno del mismo ángulo. Oh, bueno, ya estaba ahí la... Y ya tenemos nuestras funciones de coseno y tangente. Las voy a agregar rápidamente acá en la calculadora.
Entonces, les toca, ¿qué número le toca? ¿Ven dónde andamos ya? Les va a tocar el 15 y el 16. 15, 16, aquí, ¿qué va a decir? Coseno, y aquí va a decir tangente. Agregamos acá, ¿dónde empezó el switch y dónde anda ya? Es muy parecido al seno, ¿verdad? Entonces, voy a tomar el caso 14, lo voy a tomar así, lo voy a pegar para el coseno, lo voy a pegar para la tangente. Bueno, entonces aquí sería el 15, el coseno, el ángulo en grado, eso va igual. Aquí en lugar de seno va a decir coseno, y acá vamos a mandar llamar la función coseno. Y vamos a hacer lo mismo para tangente. Aquí sería el caso 16. Tangente. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle tangente y mandamos llamar la función tangente. Ah, pero ahí dice real 2, tiene que ser de real 1. ¿Así está? Bueno, vamos a probar rápidamente. Fíjense. Bueno, por ejemplo, ¿sí se acuerdan cuáles son los ángulos complementarios? Los ángulos complementarios. Los que son dos ángulos que sumados, ¿cuánto da? No, estos son los suplementarios, 180. Da 90 grados. Entonces, por ejemplo, el 60 y el 30 son ángulos complementarios, porque 60 más 30 da 90. De hecho, en un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos son complementarios, porque dan 90, ¿va? El otro. Bueno, entonces, por ejemplo, una forma de verificar si está calculando bien es por decir, a ver, voy a calcular el seno de 18 grados. ¿Cuánto me da? Punto 30, 90. ¿Cuál sería el ángulo complementario de 18? O sea, lo que me falta para 90. ¿Cuánto me falta para 90? 72. Me falta, entonces, si yo obtengo el coseno de 72, me tiene que dar lo mismo. Entonces, le diría el coseno de 72 y me da lo mismo. ¿Sí? Los ángulos complementarios. Bueno, y en la tangente, ¿cómo podríamos comprobar? También, a ver, ¿se acuerdan del estuche de geometría? ¿Sí? ¿Cuántas escuadras tiene? No, escuadras nada más dos. Tiene una regla y dos escuadras. ¿Cómo le llamamos a las escuadras? ¿Cómo las identificamos? ¿La grande y la chica o cómo? De 30 a 60, ¿no? Una de las escuadras mide, bueno, las dos tienen un ángulo recto, son triángulos rectángulos. La escuadra que se ve un poco más grande, sus ángulos son 30 y 60, ¿sí? Y de la escuadra más chica, ¿cuánto valen sus ángulos? No. La escuadra más chica es un triángulo rectángulo, es un isósceles rectángulo, porque los lados miden lo mismo, y le llamamos la escuadra de 45 grados. No sé si ¿sí? Escuadra de 45 grados. O sea, que la escuadra más pequeñita, sus catetos son iguales. ¿Cómo se calcula la tangente de un ángulo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? La tangente. ¿Cómo? Cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí? Y si los catetos son iguales, ¿cuánto me debe dar la tangente? Si el cateto, en la regla de 45 grados, es de 45 porque los catetos son iguales. Me debe dar 1. La tangente de 45 me debe dar 1, ¿sí? Agarren cualquier escuadra de 45, no importa el tamaño, los catetos son iguales. Me debe dar 1. Eso vamos a checarlo por aquí. Vamos a decirle, a ver, la tangente de 45 grados. No me da 1, va por los decimales, pero casi es el 1, ¿sí? Ya con eso podemos, bueno, de alguna manera comprobar que está trabajando correctamente. Bueno, sí me fui un poco rápido porque ya ven que llegaron algo tarde, porque quería terminar en este punto. Mañana vamos a empezar la calculadora visual.
Bueno, no la vamos a empezar, la vamos a continuar. Acuérdense que ya tenemos la interfaz con todos los botones y con todos los nombres de los componentes. Mañana empezamos a incorporar funciones ahí. Bueno, ya pasé lista, ¿verdad? Bueno, nos vemos mañana.